Jóvenes, buenos días. El tema de la exposición de hoy es la economía conductual. La hemos titulado Economía y Psicología, la economía conductual. Conductual se refiere a la conducta humana. Como ustedes saben, hay una teoría económica estándar, la teoría neoclásica, que plantea que los seres humanos somos seres perfectamente racionales, calculadores y optimizadores, que tomamos decisiones de compra en base al análisis detallado de toda la información de la que disponemos. Se asume en ese sentido un modelo de racionalidad mecanicista, o sea, es como que el hombre es una especie de mecanismo que tiene que actuar de cierto modo optimizador en ciertas condiciones. No obstante, la economía conductual lo que nos va a decir es que detrás de nuestras decisiones hay todo un conjunto de factores psicológicos que no necesariamente se corresponden con el esquema mecanicista de optimización. En resumen, lo que nos dice la economía conductual es que cuando tomamos decisiones como consumidores somos seres humanos, influidos por sesgo cognitivo, por la forma en que nos presentan los problemas, por todo un conjunto de factores psicológicos y subjetivos. Y no somos robots. Ese es el mensaje básico de la economía conductual. Somos seres humanos limitados, falibles y sesgados, no somos máquinas. Pues bien, entre los principales representantes de la economía conductual tenemos básicamente a estos tres, ¿no? Unos locos muy cuerdos: Kahneman, Tversky y Ariely. Ellos tres son investigadores muy reputados a nivel mundial que los tres comparten la nacionalidad israelí. Curiosamente, los más importantes investigadores de la economía conductual vienen de Israel, aunque gran parte de su labor académica la han desarrollado en Estados Unidos. Por ejemplo, el profesor Ariely que enseña en MIT. Pues bien, Daniel Kahneman es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002. Curiosamente, no se lo dio solamente a un economista, sino a un psicólogo. Básicamente, se le dio el premio Nobel a Kahneman por sus contribuciones a lo que es el análisis de la conducta de los consumidores, ¿no? Un análisis más amplio en base a los métodos heurísticos que él había generado en sus estudios de economía conductual. Él es el iniciador, podría decirse, de este paradigma. Junto con su compatriota Amos Tversky, que aparece en la foto del medio, desarrollaron un conjunto de investigaciones desde la década de los 60 aproximadamente. Ellos veían lo que proponía la teoría económica sobre el consumidor y pensaron poner esa teoría en cuestión testeando sus postulados en el laboratorio o con experimentos controlados. Entonces, los varios análisis empíricos que hicieron Kahneman y Tversky se encontraron con que nuestras preferencias no son transitivas, no son consistentes, no son completas, que nos dejamos llevar por sesgos cognitivos, que la forma en que nos presentan los problemas afectan nuestras decisiones, que tomamos decisiones en base a cálculos de probabilidad que no se corresponden con las estructuras matemáticas correctas de los cálculos de probabilidad condicionales, que son las estructuras bayesianas. Finalmente tenemos a Dan Ariely, no el último de la foto. Él se ha desempeñado como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La historia de Dan Ariely, de cómo él llegó a convertirse en un gran representante de la economía conductual, es una historia muy interesante. Él la cuenta en uno de sus libros más famosos que vamos a ver a continuación, Predeciblemente Irracional, en el prólogo. Él dice que cuando él era un joven de 18 años, sufrió un accidente en el cual alrededor del 70% de su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado. Él tuvo que estar vendado durante bastante tiempo en un hospital, y cuando volvió a la vida social, por decirlo así, se sentía como una especie de extraño o extraterrestre. Él tenía que andar con los vendajes y andaba quemado y ya no podía incorporarse a su grupo social como lo hacía antes. El hecho de que Ariely haya vivido esa experiencia lo llevó desde muy joven a ver las cosas de un modo más perspicaz, desde otra perspectiva, porque él ya no se entrometía desde dentro en las relaciones sociales, sino que comenzaba a verlas desde fuera y comenzaba a analizar más el comportamiento de las otras personas. Porque como él no tenía muchas relaciones interpersonales de poder hablar, lo que hacía principalmente era observar. Entonces él se comenzó a preguntar cuestiones de por qué compramos una cosa en vez de otra, o se preguntaba por qué me gusta una chica en vez de otra, o por qué sucede que me gusta más ir a un concierto de rock que estudiar historia. Y constantemente analizaba estas preguntas en sí mismo y en otras personas. Y cuando él llega a la universidad, en la Universidad de Tel Aviv, tiene un profesor que es clave en su vida.
Este profesor explicaba varias teorías de cómo funcionaba el comportamiento humano o cuáles eran los determinantes de la conducta de nosotros los seres humanos. Y eso para Ariely era excelente, porque era la obsesión que él tenía luego de haber sufrido el accidente, entender la conducta humana, en sus entornos culturales, sociales, institucionales, etc. Y constantemente Ariely participaba en clase, era uno de los chicos que más participaba en clase, levantaba la mano y siempre sugería una teoría alternativa. El profesor explicaba su clase, planteaba una teoría, y Ariely levantaba la mano y decía: profesor, yo tengo otra teoría para explicar lo mismo, y a continuación le ponía su teoría. El profesor muchas veces decía que la teoría de Ariely no necesariamente era la más razonable o la más probable, pero que sí la veía como una posibilidad. Es decir, no descartaba la participación de Ariely como una tontería, sino que lo veía como una posibilidad. Y retaba a Ariely a que él mismo genere pruebas empíricas, tests de laboratorios o análisis que demuestren que su teoría es correcta y no la otra. Y Ariely lo que cuenta es que él entonces comenzó a seguir el consejo de su profesor y tratar de hacer pruebas de laboratorio o pruebas con sus compañeros o experimentos en los cuales él buscaba probar sus propias teorías. Y se encontró con que muchas de las veces sus teorías estaban equivocadas. Pero lo que quedó en él, dice el mismo Ariely en el libro, es el espíritu investigador. Y el espíritu de que toda idea tiene que vérselas con la realidad empírica, que no puede quedarse en modelos matemáticos abstractos o en las presuposiciones del investigador. Y hoy en día Ariely, después este joven que sufrió una quemadura a los 18 años, es una personalidad mundial que da muchas conferencias en todo el mundo, que es muy respetado en los círculos académicos y que publica libros muy vendidos. Bien, pasemos a una cuestión fundamental que toca la economía conductual. Somos perfectamente racionales. Precisamente acá tenemos la portada de uno de los libros más famosos de Dan Ariely, el libro Predeciblemente Irracional. Si ustedes ven el subtítulo del libro, dice las fuerzas ocultas que dan forma a nuestras decisiones. Entonces nosotros podemos pensar que nuestras decisiones son 100% racionales. Cuando alguien nos dice ¿por qué hiciste eso?, implícitamente nos está pidiendo una explicación racional de nuestra conducta. Pero lo que nos va a decir Ariely es que hay muchos factores que determinan nuestra conducta y que nosotros mismos no comprendemos, que no son racionales, que muchas veces pueden ser inconscientes o son sesgos cognitivos que no percibimos. En este libro, Dan Ariely aborda con gran genialidad diferentes tópicos relacionados con la economía conductual. Por ejemplo, uno de los descubrimientos que haya es que los seres humanos no necesariamente somos racionales conforme al modelo de la economía neoclásica. La economía neoclásica nos dice que los consumidores buscan maximizar beneficios, maximizar su nivel de bienestar, y que toman aquellas decisiones que le den el máximo bienestar. Así Ariely se encuentra con que si tú le dices, de acuerdo a un estudio que se hizo, se le decía a cierto grupo de abogados estadounidenses: ¿tú estarías dispuesto a trabajar por $30 la hora para dar asesoría legal a jubilados pobres y en necesidad? Y cuando le plantean esa pregunta a los abogados, prácticamente todos decían que no. ¿Por qué? Porque $30 la hora era un sueldo demasiado bajo respecto a lo que comúnmente ganaban por hora. Pero en cambio, cuando le plantean la pregunta de otro modo, le respondían que sí. El otro modo que le plantean la pregunta era el siguiente: ¿estaría dispuesto a brindar parte de su tiempo de modo gratuito para ayudar a personas jubiladas que están en necesidad y en una situación de pobreza? Y los abogados tendrían a responder que sí, lo cual contradecía ese esquema de egoísta, maximizador de beneficios, simplista, que plantea la teoría neoclásica. Asimismo, Ariely ha investigado temas relacionados con nuestras decisiones de compra y los modelos oferta y demanda. Si ustedes han visto cursos de economía, recordarán los modelos oferta y demanda. Lo que se plantea en el modelo oferta y demanda es que el precio al cual se venden las cosas en el libre mercado se determina por el cruce entre la oferta y la demanda. Pues bien, lo que dice Ariely es que eso del modelo oferta y demanda es una gran mentira,
En realidad, en los precios hay una determinación arbitraria de los mismos. Las empresas determinan cuál es el precio y los consumidores, al ver ese precio, ya condicionan su percepción de cuánto deben pagar por el bien y cuánto podrían pagar por bienes relacionados. Si tú pones un precio en el presente, el consumidor considerará los precios futuros en función de ese precio presente. ¿Qué significa esto? Que si yo te pongo algo, digamos, un bien X a $20 y luego te cobro $40, el consumidor sentirá que está subiendo al doble y que es muy caro. No obstante, el precio inicial de $20 ya podría haber sido caro, pero uno no lo percibe por sí mismo, porque toda la guía que tenemos para decir esto es caro, esto es barato, se basa en las percepciones comunes que tenemos del precio. Esto lo utilizan mucho los supermercados en lo que es la gestión de promociones para incentivar la compra. Por ejemplo, constantemente hay ofertas donde los productos están a mitad de precio, o te dicen que te puedes llevar, pagas 2 y te llevas 3, o pagas 1 y te llevas 2. Y uno, como ve una oferta, inmediatamente va a comprar. Sería lo más racional. No obstante, ahí hay un sesgo cognitivo implícito. Lo que pasa es que los supermercados acomodan sus precios normales para que sean más o menos caros. En realidad, cuando los supermercados venden precios de oferta, en realidad esos precios de oferta son más cercanos a los precios normales que los precios que observamos en nuestra vida cotidiana comúnmente en el supermercado. En ese sentido, lo que nosotros pensamos que son los precios normales no son los precios normales, sino precios un poquito inflados para poder realizar ofertas y impulsarnos hacia la compra. No por una decisión racional, en base a considerar correctamente la información, sino por un sesgo cognitivo, porque no tenemos simplemente toda la información. ¿Tenemos preferencias completas? Es otra pregunta que analiza la economía conductual. Acá podemos ver a un señor parado en un supermercado que ha comprado muchas cosas y viendo qué es lo que va a elegir comprar. ¿Qué es lo que nos dice el supuesto de completitud de las preferencias? El supuesto de completitud de las preferencias plantea lo siguiente. Plantea que cuando el consumidor se enfrenta a diferentes decisiones de compra, siempre va a saber qué elegir. En ese sentido, si tú te enfrentas entre elegir un bien A o un bien B, tú siempre vas a saber cuál de los dos bienes prefieres. Eso significa que tienes preferencias completas. Algunos ilustran el supuesto de preferencias completas con la llamada paradoja del asno de Buridan, que fue planteada por el lógico Jean Buridan, un lógico de nacionalidad francesa, filósofo. La paradoja nos dice lo siguiente, nos dice que un asno encuentra 2 montículos de heno a igual distancia respecto de él. Entonces digamos que está el asno parado aquí, a 1 metro hay un montículo de heno y a otro metro hay otro montículo de heno. Y lo que dice la paradoja es que el asno tendría que elegir comer aquel que esté más cerca para hacer el menor esfuerzo. Pero lo que sucede es que ninguno de los dos está más cerca que el otro, y por lo tanto lo que plantea la paradoja es que el asno termina muriendo de hambre. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el asno no tiene capacidad de decidirse fácilmente. El asno termina muriendo por la indecisión. Pues bien, la teoría del consumidor racional que plantea la economía estándar precisamente parte del supuesto de preferencias completas. No obstante, la economía conductual cuestiona esto y nos dice que nosotros no siempre sabemos qué elegir. Por ejemplo, cuando vamos a realizar decisiones sobre celulares, computadoras o qué ropa nos vamos a poner para salir a una fiesta, no necesariamente se cumple el supuesto de preferencias completas. Muchas veces no sabemos con facilidad qué es lo que realmente queremos. Y aún así, si en un momento sabemos lo que queremos, podemos ponernos una ropa diciendo, esta es la mejor ropa, y a mitad de camino para la fiesta ya nos sentimos incómodos con lo que nos hemos puesto. Entonces hay un conjunto de factores que nos llevan a pensar que no necesariamente tenemos preferencias completas. Otro supuesto de la teoría estándar del consumidor es el supuesto de preferencias transitivas. Aquí hay una figura que lo ilustra. ¿Qué fruta prefiere Antonio? Si le ofrecen plátanos, uvas, elige plátanos. Significa que a Antonio le gustan más los plátanos. Si le ofrecen uvas y cerezas, elige uvas.
Si le ofrecen cerezas y plátanos, elige plátanos. Es decir, los plátanos le gustan más que las uvas. Las uvas le gustan más que las cerezas. Por lo tanto, si sus preferencias son transitivas, se cumplirá que los plátanos le gustan más que las cerezas. Es como si A es mayor que B y B es mayor que C, por lo tanto, A es mayor que C. Entonces, Antonio preferiría en primer lugar plátano, luego uvas y en tercer lugar cerezas. El punto es que no siempre se cumplen nuestras tradiciones del supuesto de preferencias transitivas. Los mismos Cadenham y Ariely hicieron un conjunto de experimentos en los cuales pedían a las personas, en un esquema controlado, que elijan entre diferentes bienes, una y otra vez. Y se encontraron con que la forma en que elige la gente las cosas, cuando se les presentan de diferentes modos y en diferentes grupos, son distintos y no necesariamente se cumple el supuesto de preferencias transitivas. De hecho, examinémonos a nosotros mismos. No necesariamente es cierto que si una fruta X nos gusta más que una fruta Y, y la fruta Y nos gusta más que la fruta Z, la fruta X nos va a gustar más que la fruta Z. No necesariamente se cumple, ¿correcto? Entonces los economistas conductuales investigan qué factores hay detrás de eso. Otro tema interesante de la economía conductual es el problema de la presentación. Esto quiere decir que nuestras decisiones pueden ser influidas por la forma en que se nos presentan los problemas. Por ejemplo, se ha hallado que si tú le dices a una persona, este medicamento te da un 80% de probabilidades de sobrevivencia o de cura, la persona está más dispuesta a adquirirlo, consumirlo o probarlo que si se le dijera este medicamento o tratamiento da un 20% de probabilidades de muerte. El tema es que es exactamente lo mismo. 80% de probabilidad de vida en ese esquema, por exclusión, es 20% de probabilidad de muerte, y 20% de probabilidad de muerte es 80% de probabilidad de vida. Pero, siendo el mismo problema, te lo presentan de modo distinto y cambian nuestras decisiones. Eso no parece ser el consumidor racional que plantea la economía ortodoxa. Pongamos un ejemplo con la venta de televisores. Acá nos dicen un televisor de 36 pulgadas Panasonic a $690, opción 1. Opción 2, un televisor de 42 pulgadas marca Toshiba por $850. Opción 3, un televisor de 50 pulgadas marca Philips por $1,480. El punto es que, ¿cómo nosotros podemos realmente saber cuál de las tres opciones es mejor? ¿Quién de nosotros está completamente informado? ¿Quién de nosotros es un experto en televisores? ¿Quién de nosotros va a considerar absolutamente todas las características de cada televisor, comparándolas relativamente con sus precios y hacer los cálculos de proporcionalidad? Son muy pocos o ninguno el consumidor que va a actuar así. No tenemos racionalidad ilimitada, sino más bien, como señaló el economista, también premio Nobel, Herbert Simon, tenemos racionalidad limitada. Ahora, no podemos considerar toda la información, porque sería demasiado. Tenemos que basarnos en una información simplificada. Pues bien, lo que se ha encontrado en las investigaciones de economía conductual y de psicología del consumidor es que la gente tiende a elegir la opción en medio. Se tiende a elegir la opción en medio. O sea, la de intermedio pulgadas, 36, 42, 50, 42, y el precio intermedio. Entonces, los que venden televisores saben esto. Y si tú quieres comprar un televisor, ellos ya tienen en mente qué televisor te quieren vender. Entonces lo que hacen es presentarte tres ofertas. Te dan una más barata con menos calidad o menos pulgadas, otra más cara con más calidad o más pulgadas, y una intermedia. Y la intermedia es la que te quieren vender. Y por sesgos cognitivos que tenemos, la gran probabilidad es de que elijamos la intermedia. Estadísticamente, al menos la gran mayoría de personas tienden a elegir las opciones intermedias. Analicemos otra cuestión relacionada con el tema de la presentación, el famoso ejemplo del desafío Pepsi. En el año 1975, la empresa Pepsi sacó esta campaña. Lo que planteaba Pepsi es que la gaseosa Pepsi era mejor que la Coca-Cola. Entonces se comenzaron a hacer un conjunto de pruebas ciegas. Es decir, te ponían dos vasos con gaseosa negra y tú no sabías si era Pepsi o Coca-Cola. O te ponían dos latas de Pepsi y Coca-Cola, pero te vendaban los ojos. Entonces tú tenías que probar y decir cuál te gustaba más. Y lo curioso es que casi todas las veces Pepsi ganaba. Esta campaña se hizo durante muchos años en varios países.
y casi todo el tiempo Pepsi le ganaba con bastante ventaja a Coca-Cola. El punto es que si tú ves cómo son las ventas en el mercado o haces una encuesta de qué gaseosa prefiere la gente, la gran mayoría de personas le dan el triunfo a Coca-Cola, no a Pepsi. Y el liderazgo de Coca-Cola respecto a Pepsi ha sido significativo a lo largo de los años. Esto es extraño. Si en realidad somos consumidores que nos basamos en las características intrínsecas del producto para ver qué comprar, la mayoría de gente debería comprar Pepsi, no Coca-Cola. Pero el punto es que, como han señalado Ulrich y Jack Trout en su famosa obra Las 22 leyes inmutables del marketing, la batalla de mercado no es una batalla de productos, sino de percepciones. Entonces no importa que el producto Pepsi pueda ser mejor o que la gaseosa Pepsi pueda ser más rica, lo que importa es que el consumidor perciba que es mejor. Pero el punto es que el consumidor percibe que Coca-Cola es mejor por toda la tradición publicitaria y toda la fuerza de marketing que hay dentro de Coca-Cola, y el mismo conjunto de elementos que suscita en nuestra emocionalidad la palabra y marca Coca-Cola. La sola imagen de Coca-Cola ya trae a nuestra mente todo un conjunto de factores positivos, al menos así se ha asociado a la gaseosa. Finalmente, tenemos otro aspecto donde podríamos hablar de una conducta predeciblemente irracional. Se trata de los bienes que están gratis. Si algo está a 50 centavos y yo te lo rebajo a 20 centavos, ¿lo comprarías? Tal vez. Si algo está a 50 centavos y te lo rebajo a 10 centavos, ¿lo adquirirías? Probablemente. Pero si algo está a 50 centavos y yo te lo ofrezco gratis, ¿lo adquirirías? Seguro que sí. El punto es que toda decisión de compra, toda transacción, toda adquisición de un bien tiene un lado bueno y un lado malo. El tema es que cuando nos dan algo gratis, se genera en nosotros todo un conjunto de reacciones irracionales que nos llevan a que si es gratis, entonces debemos adquirirlo, debe ser bueno. Entonces, cuando nos ofrecen algo gratis, nos olvidamos del lado negativo de la transacción. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? La promoción del Facebook. Facebook dice, regístrate, es gratis y lo seguirá haciendo. It's free. Entonces, el hecho de que algo sea gratis nos lleva a adquirirlo. Muchas veces cosas que nunca hemos pensado en comprar, cosas que no necesitamos, cosas que no requerimos, comienzan a ser imperativas para nosotros por el solo hecho de que aparecen gratuitamente. Eso es parte de las estrategias de mercadeo, precisamente. Ofrecer un conjunto de muestras gratis y el adquirir algo gratis mueve al consumidor a querer el bien, necesitar del bien. Y eso lleva a que una vez que el consumidor cogió ese hábito, tú ya le puedes cobrar después por seguir adquiriendo el bien. Esa es la estrategia. En cambio, si fuera siendo el modelo del consumidor racional, al 100% racional, a cada instante que le ofrece el producto, él va a volver a considerar desde cero todas las condiciones de ese momento. Pero lo que nos dice la economía conductual es que el pasado, los condicionamientos del pasado, influyen en las tradiciones presentes. En conclusión, pues, tenemos un paradigma muy interesante que combina los aportes de la psicología con el campo de la economía y nos da una comprensión mucho mejor y más detallada del comportamiento del consumidor. Gracias. ¿Cuál es la primera diapositiva? Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Que pase el primer interrogador. Adelante. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la economía estándar y la economía conductual? Por parte de los economistas, Ariely y Carvajal, que lo definen en términos más sencillos. ¿Cuáles son los objetivos generales de la economía conductual? Ok, gracias. Bien. Es interesante que menciones a Ariely. Justamente el libro que habíamos promocionado a Ariely, ¿cómo le corté el libro, por favor? Ahí está, Predeciblemente Irracional. Tiene una promoción en YouTube. Hay un video en YouTube donde Ariely sale haciendo la promoción de su propio libro. ¿Cuál es la diapositiva anterior donde sale la foto de Ariely? Ahí está. Si ustedes buscan el video en YouTube, se van a encontrar a Ariely vestido con polo y con gorra, ¿ya? Ojo, y él es el profesor del MIT. De la institución científica más importante de los Estados Unidos. Y al costado de Ariely
hay un tipo vestido casi como yo. Con el pelo bien cortito, bien ordenadito, con sus lentes, su terno, su corbata, todo eso. Bien formalito y con un librazo. ¿Ya? Entonces, el tipo dice, hola, soy la economía estándar. Y yo creo que los consumidores son 100% racionales, que siempre sabemos lo que queremos, que nuestras preferencias son consistentes y que siempre tomamos las mejores decisiones. Y luego Ariely, ¿no?, todo informal, con su polvo y su gorra, dice, pues no, yo creo que estás equivocado, en realidad la mayor parte del tiempo tomamos decisiones erráticas, no sabemos realmente qué cosas queremos, nos equivocamos constantemente, cometemos errores sistemáticos. Yo no sé dónde encuentras toda esa gente racional de la que hablas. Cuando yo veo a la gente, veo que son muy irracionales. Entonces, la economía estándar le responde, bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero el punto es que yo, para validar mi teoría, tengo un montón de modelos matemáticos bien estructurados y también sistemas estadísticos que prueban mis hipótesis. ¿Qué tienes tú para ofrecer? Y Ariely le responde, bueno, yo tal vez no tenga modelos matemáticos abstractos como lo tuyo, pero lo que yo tengo a mi favor es la realidad empírica. Lo que yo tengo son muchos experimentos que he hecho con mucha gente, en muchos sitios, en muchas universidades, un montón de datos de investigación, y en base a esos datos empíricos yo creo que hay una mejor comprensión del consumidor. Entonces, en ese video, el mismo Ariely responde la pregunta, nos muestra diferencias básicas entre la economía estándar y la economía conductual. La economía estándar tiene un modelo matemático de consumidor 100% racional. La economía conductual se basa en estudios empíricos con incorporación de otros factores además de la racionalidad mecanicista, como son sesgos cognitivos, subjetividad, el problema de la presentación, las emociones y incluso factores de cómo influye en nosotros la sexualidad. De hecho, Ariely menciona algo de eso. Él dice que él hizo un experimento con los jóvenes de la Universidad de Berkeley, ¿ya? Y les hacía preguntas sobre moral sexual en un estado normal. Entonces les hacía preguntas atrevidas, ¿sabes? Le decía cosas como, oye, ¿tú estarías dispuesto a participar de un trío, o tener sexo con animales, o tener relaciones con alguien de tu mismo sexo, o tener relaciones sin protección? Cosas así les planteaban. Y lo que se encontró Ariely es que los jóvenes de la Universidad de Berkeley eran extremadamente cucufatos, o sea, todos, no, eso está muy mal, esto que el otro, ¿no? Pero luego hizo un experimento en que les hacía ver pornografía. Antes de responder las preguntas los sometían con un conjunto de imágenes pornográficas. Por si acaso, los experimentos son con el consentimiento de las personas que participan en los experimentos. Y se encontró con que después de eso, cuando los jóvenes están excitados, tenían un conjunto de respuestas muy diferentes a cuando no lo están, ¿no? Eso es un tema interesante, o sea, la forma en que tomamos decisiones puede cambiar hasta por un factor como la excitación sexual, ¿no? Bien, además de eso, la diferencia entre la economía conductual y la economía estándar es que la economía estándar es el paradigma dominante entre los economistas, o sea, tienden a pensar que la economía estándar ortodoxa es lo máximo, y la economía conductual muchas veces es relegada, aunque cada vez está ganando más terreno, y como vemos, resulta muy relevante para quien quiere entender de verdad el comportamiento del consumidor. La segunda pregunta. Bueno, para seguir con el tema de la conducta, de la economía conductual, cabe mencionar que en el año 1960 la psicología cógnita describió el cerebro como un dispositivo de procesamiento de información. Cabe decir que la economía conductual es una combinación de la economía con la psicología que estudia y analiza el comportamiento del consumidor en diferentes situaciones y en diferentes lugares. Entonces, si ya sabemos que en esta economía profundizó los economistas Dan Ariely, Amos Tversky y Daniel Kahneman. Entonces, yo quiero enfocarme más en lo que es Daniel Ariely. ¿Por qué? Porque plantea dos premisas importantes donde estudia el comportamiento del ser humano. Cabe decir que un ejemplo claro en sus dos premisas es las trampas del deseo. ¿Qué quiere decir esto como ejemplo? Indica que el consumidor es una decisión del impulso de su comportamiento. Ejemplo, quiere decir que cuando uno entra al supermercado de hambre, compra más de lo necesario. Es verdad. Esto quiere decir
que el ser humano se deja guiar por sus emociones y hace que su comportamiento sea una conducta irracional. Su segunda premisa es el efecto señuelo. El efecto señuelo quiere decir que el ser humano, cuando se conduce a un lugar, no está plenamente decidido en lo que lo va a hacer, simplemente que lo decide de acuerdo a su entorno o de acuerdo a su situación. Un ejemplo cabe decir que si yo coloco una carta de un restaurante un plato demasiado caro, es fácil decir que nadie va a inclinarse por el demasiado caro, pero sí es probable que todos se inclinen en el segundo precio. Entonces, con esto de acá, en conclusión, quiero decir que la economía conductual son sesgos cognitivos. ¿Qué son sesgos cognitivos? Son la distorsión del pensamiento, donde el ser humano, así se aferra a decir que actúa racionalmente, sus emociones hacen que se conduzcan a lo irracional. Entonces, si a mí me planteara que el hombre fuese una caricatura, yo lo plantearía de esta manera, que sería Homero Simpson y no Superman. ¿Por qué? Porque el ser humano actúa por irracionalidades y por gestos, que es la distorsión del pensamiento. Entonces, profesor, yo le plantearía la siguiente pregunta. ¿A qué responden nuestros consumidores? ¿A su entorno? ¿A su pasado? ¿O son netamente lógicos, irracionales o simplemente emocionales? Le planteo la siguiente interrogante porque va relacionado a la primera. ¿No tendría mucho más sentido la economía si se basara en el modo que actúa realmente la gente, en lugar de hacerle en el modo en que debería actuar? Muy bien, muchas gracias. Me encantó el ejemplo de que somos más como Homero Simpson que como Superman. Tal vez podríamos ilustrar la diferencia entre la economía estándar y la economía conductual de este modo. La economía estándar nos dice que somos gente racional con nervio de acero para tomar decisiones. La economía conductual nos dice que somos como Homero Simpson. Si ustedes ven los capítulos de los Simpsons, Homero Simpson tiene cuestiones muy erráticas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Homero, cuando tiene que reparar cosas en su casa y se enfrenta a un enchufe, se electrocuta y lo vuelve a meter la mano y se vuelve a electrocutar, y así varias veces, y después se va así, y uno piensa, ya va a dejar de hacerlo, y vuelve con más decisión, y como que fuera a cambiar las cosas porque lo hace con más decisión. Puede parecer muy irracional el comportamiento de Homero, y de hecho es así, pero no es muy distinto de nosotros. Piensen solamente en la cuestión amorosa. ¿Cuántas veces uno insiste en una relación que sabe que ya no va para más? O constantemente conocemos a personas de ese tipo, ¿no? O se deja un tiempo y después vuelve con todo, con más decisión. Entonces, ese tipo de comportamientos evidencian lo que es la economía conductual. Ahora, uno podría pensar que el ejemplo es arbitrario porque el enamorarse es algo separado de las transacciones del mercado, pero no necesariamente, porque siempre somos la misma persona, ¿no? Entonces, lo que influye en nuestros comportamientos, como bien se mencionó, son los condicionamientos del pasado, bastante. Por ejemplo, si tú tuviste una mala experiencia con un producto, ya piensas que esa marca o esa empresa o ese producto es malo. Y puede haberse dado el caso de que simplemente fue un problema particular que no afectaba al producto en general, o que hubo un condicionamiento externo al producto que hizo que tú tuvieras una mala experiencia. No obstante, el condicionamiento del pasado te llevará a no comprar más el producto o no ver con buenos ojos la marca, e incluso decirle a otras personas que ese producto, ese restaurante, esa marca, etcétera, es malo. Entonces, nuestra experiencia pasada condiciona el presente. El entorno también condiciona. Por ejemplo, la presión de grupo. ¿Cuántos de nosotros hemos adquirido cierto tipo de ropa de adolescentes por la presión de grupo? Cuando uno va a una fiesta tiene que vestirse de cierto modo, hay una forma estándar de vestirse. Elegimos como el consumidor racional la ropa realmente que más preferimos, o más bien hay un sistema social que está incorporando nuestra psicología que nos lleva a elegir cierto tipo de ropa. Creo que más bien lo segundo, al menos en gran parte. También menciona por esta cuestión de que la economía estándar no investiga al consumidor como es, pues, sino como debería ser. O sea, nosotros deberíamos ser como Superman, con nervio de acero y todo eso, ¿no? De hecho, en la teoría del psicoanálisis de Freud, la persona humana está constituida por tres factores: el ello, el ego y el superyo. El ello es tu inconsciente relacionado con tus pulsiones sexuales y agresivas. El yo es la parte que tú muestras en tu vida normal y cotidiana al mundo social. Y el superyo es el conjunto de normas morales, que es lo que tú deberías ser, un ser perfectamente racional y bueno. Entonces, lo que dice Freud es que nosotros en realidad somos nuestro inconsciente, o sea, el salvaje ello. Nos manifestamos como el yo,
todo el tiempo queremos ser el superior. El punto es que la economía estándar habla como si nosotros fuéramos el superior cuando no es así. Gran parte somos un yo que tiene un ello que está empujando constantemente por direccionarnos de cierto modo, ¿no? A veces el solo hecho de nuestro lenguaje textual, el hecho de parpadear, el hecho de buscar por impulsos, repetir, tartamudear, etc., son muestras de esto. Y claro, el objetivo de la ciencia no es decirle al ser humano cómo debería ser. Ese es el objetivo de la ética o de la filosofía política o, si quieren, de los libros de ciencia ficción. El objetivo de la ciencia es la objetividad, o sea, investigar cómo es el ser humano y explicar por qué es así. Creo que la economía estándar no cumple con ese objetivo. Siguiente pregunta. Se dice que la economía conductual analiza el conocimiento social, humano y emocional, buscando comprender en las decisiones económicas que toman los seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿será la economía conductual un buen futuro de ingresos si se aplica en nuestras empresas? Ok, gracias. Precisamente una de las cosas que cuestiona Ariely en su libro es el modelo oferta y demanda, el cual nos dice que la oferta, es decir, la producción de las empresas, se gestiona para servir a la demanda, a los consumidores, y se concibe que la oferta y la demanda son independientes. El punto que Ariely cuestiona es el supuesto. De hecho, yo hice un trabajo de investigación a ese respecto. La tesis con la cual yo obtuve mi título de economista fue precisamente una investigación donde cuestionaba la soberanía del consumidor, donde decía que las empresas sí tienen la capacidad de influir sobre las preferencias de los consumidores. En ese sentido, el conocer la economía conductual hace que las empresas puedan enfocar mejor de qué modo direccionar el comportamiento del consumidor hacia sus productos y cómo gestionar mejor sus estrategias de marketing y publicitarias. En ese sentido, la economía conductual, bien incorporada en una empresa, puede convertirse en una gran fuente de ingresos. O sea, eso es económicamente rentable, es bastante rentable. Y el tema de si está éticamente bien ya es otra cuestión, pero de que sea económicamente rentable es indiscutible. Es ahí que las empresas aplican un montón de sus gastos a las campañas de marketing. Y de hecho, algunas empresas hasta contratan psicólogos para que vean estos temas, o en los mismos programas de marketing que se enseñan en las escuelas de marketing de los Estados Unidos, se incorporan cursos enteros de economía conductual o psicología del consumidor. Pasemos a la siguiente cuestión. Bueno, profesor, teniendo en cuenta que la economía conductual nos dice que nos dejamos llevar por nuestras emociones a la hora de consumir y que no siempre estas emociones nos hacen elegir el producto, nos proporcionan mayor estabilidad, por así decirlo, pero mi pregunta es la siguiente: si tenemos en cuenta los consumidores de la realidad y lo que significa la economía conductual, actuaríamos de manera que cuidaríamos nuestros presupuestos consumiendo productos con costos razonables, obteniendo la misma satisfacción que antes. Entonces, ¿es una mejora en la economía del consumidor? ¿La economía conductual no es la economía del futuro? Ok, gracias. Sí, es cierto. La economía conductual debe ser la economía del futuro en términos de teoría económica, incorporando también los aportes de otros paradigmas, porque hay varios paradigmas también sobre el consumidor, pero obviamente esto es importante, ¿no? Ahora, ¿podría mejorar la situación del consumidor con la economía conductual? Sí. Una de las cosas que decía el sociólogo Pierre Bourdieu, que planteó la teoría del hábitus, la cual explica cómo nos condicionan cierto entorno social, es que en la medida en que nosotros conozcamos qué cosas nos condicionan, tenemos más posibilidad de ser libres. Si tú no conoces las cosas que te condicionan desde fuera, no vas a ser libre. Solo si las conoces puedes protegerse de eso porque lo razonas. El tema es que si conocemos bien la economía conductual, los consumidores podemos saber que muchas veces tenemos sesgos cognitivos o compramos por impulso o nos dejamos llevar por emociones irracionales. De hecho, el mismo Dan Ariely, lo cito varias veces porque él ha expuesto de modo genial esto de la economía conductual, y de hecho es uno de los autores que admiro, pone un ejemplo en su libro respecto al crédito. ¿Cuántos de nosotros adquirimos crédito irracionalmente? Vemos un producto que nos gusta en una propaganda y que vamos a la tarjeta de crédito para comprarlo. El punto es que muchas personas viven endeudadas y trabajan para pagar la tarjeta de crédito. ¿Por qué? ¿Porque llevaron su consumo en modo racional? No, porque tuvieron impulsos irracionales y acudieron a la tarjeta. Lo que plantea Ariely es que la persona que sea consciente de eso, lo que debe hacer
es poner la tarjeta de crédito en un vaso con agua y ese vaso con agua dejarlo en la nevera hasta que se convierte en hielo. Entonces, cada vez que tenga el impulso irracional de comprar algo, no va a poder coger la tarjeta de crédito y irse corriendo. Va a tener que ir hasta la refrigeradora, sacar el vaso, sacar el hielo y romper el hielo y recién tener la tarjeta. Ariely dice que en el tiempo en que se hace todo eso, el impulso irracional inicial puede calmarse y la persona podría decir, pero en realidad no necesito esto y también tengo esta otra deuda y no debo inflar más mi deuda o debo ahorrar para comprar otra cosa y mejor no. Entonces, sí, podría mejorarse el bienestar del consumidor y conociendo esos condicionamientos podríamos ser más previsores y racionales también. Muy bien, pasemos a la última cuestión. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuáles son los factores que determinan el desarrollo de la conducta? Ok. Bien, el ser humano es un ser multidimensional, somos influidos por muchas cosas. Nos influye el inconsciente. De hecho, el paradigma del psicoanálisis planteado por Sigmund Freud nos dice que el 80% de nuestro comportamiento viene del inconsciente. El hecho de que parpadeemos, el hecho de que algunos de ustedes estén moviendo las piernas debajo de la carpeta o con las manos en los bolsillos o cruzados de brazos o sonriendo o tratando de aparentar que no están sintiendo nada. Todo ese conjunto de cuestiones tienen que ver con el inconsciente. Que seamos conscientes después de nuestras reacciones no implica que no haya un inconsciente. Este es un factor. El otro factor es el proceso de socialización que tenemos. O sea, desde que somos niños, en nuestro entorno de la familia, el colegio, etcétera, etcétera, se nos va dando forma de que hay ciertas cosas que son buenas y otras que no, hay ciertas cosas que son convenientes y otras que no, hay ciertas cosas que se consideran buenos modales y otras que no, hay cosas que son cool y cosas que no, hay cosas que están a la moda y cosas que no. Todo ese conjunto de parámetros del entorno social también nos condicionan. Nuestras emociones frente a las cosas que vemos, como determinadas marcas o determinado tipo de productos o determinado tipo de mensajes, también son parte de nuestros condicionantes. Entonces no somos máquinas racionales aisladas, sino que sí tenemos racionalidad, eso no lo estoy negando, pero nuestra racionalidad actúa en un sistema multidimensional donde están nuestras emociones, el inconsciente y las influencias del entorno. Eso es lo que nos dice la economía conductual y evidentemente se trata de algo bastante plausible y vale la pena investigar. Gracias.